Carlos Federico Sáez nace el 14 de noviembre de 1878 en Mercedes, acá en nuestra ciudad de Mercedes, en calle Jiménez, casi Artigas, frente a la Plaza Independencia. En la fachada de su domicilio natal existen unas placas recordatorias y es bueno saber, aparte de Mercedario, el lugar donde nació y el homenaje que le ha hecho Mercedes en en su largo, digamos, tiempo de, de reconocimientos, en el cual también hay un busto en la Rambla de Mercedes, para el lado este de la ciudad, pasando la, la arenera que existe en ese lugar y casi debajo del puente que cruza el Río Negro. Pero hay otro tipo de homenajes que creo que faltan y del cual me voy a referir un poquito ahora cuando hablemos de él. Y bueno, muere, decía que nació el 14 de noviembre del 78 y muere el 4 de enero de 1901 en Montevideo. Entonces vivió solamente 23 años, pero tiene una producción de más o menos 180 obras, un poco más, entre dibujos, pinturas, óleos, apuntes, y podemos decir que en un tiempo de unos 9 a 10 años produce esa inmensa cantidad de obras y a cuál de todas están con un sello de calidad técnica, de una excelsa calidad artística, y baste decir que a los 15 años ya tiene un autorretrato que es fantástico, en el que aparece con un clavel en el ojal de su saco, ahí al lado del bolsillo pequeño. En realidad, lo de Sáez es muy precoz, vivió poco tiempo, sí, 23 años, hizo una producción de alrededor de 200 trabajos, y digo que es precoz porque ya desde temprana edad sus trabajos tenían calidad y un desenvolvimiento muy fuera de serie. Entonces, como anécdota voy a comentarles que inclusive sus estudios escolares dejan ver de que Sáez le prestaba mucha más atención al arte que a la otra parte curricular, al punto de que él inclusive en las cartas que le envía a sus padres desde Italia tiene errores de ortografía bastante importantes, pero es como una anécdota. Eso no quita en el más mínimo el brillo extraordinario de Federico Sáez en su obra artística. Y bien, lo de Sáez, ya entrando de lleno a su obra, lo de precoz no le quitó para nada un valor que podemos decir que hasta revolucionario, en el sentido de que, por ejemplo, él empieza a ser atendido en su vocación artística tempranamente, porque los padres se dan cuenta del talento, pero también a temprana edad Juan Manuel Blanes conoce los trabajos, ve los trabajos de Federico Sáez y con absoluta honestidad le dice a los padres, y esto no es un invento, sino que es real, le dice, bueno, pero ¿qué quieren que haga yo con este chico si esto lo que hay que hacer es becarlo y que vaya a estudiar a Europa? Estamos hablando
de que un chico de unos 13, 14 años ya es aconsejado por el pintor de la patria para que haga sus estudios en Italia. De ahí tenemos que desglosar varias cosas. Primero, él es becado sí por el gobierno para ir a estudiar a Italia, y el embajador uruguayo en Italia es quien se hace cargo, porque claro, Sáez era menor de edad. Pero en cuanto llega a Europa, ya él empieza a desprenderse de la formación académica para liberar todo ese espíritu creativo extraordinario que nos muestra en todas sus expresiones de retrato. Los retratos de Sáez son algo espectacular. La postura de los retratados siempre cambia, no es la misma postura fotográfica de la época. Estamos hablando de 1880, 1890, que habían ciertas posturas para ser retratados. Y bueno, pero él los modelos los retrata con una soltura, con una calidad, con una expresión que más allá de lo fotográfico, las miradas, las bocas, los gestos, los cejos, la actitud que denotan cualquiera de los personajes es fantástica, fantástica realmente. Los fondos, él no se complica mucho con el tema fondo, y inclusive hay un famoso biombo que él usaba como fondo para concentrarse exclusivamente en el personaje, en el gesto, en la persona, en el individuo, y lo demás, fondo, vestimenta, están resueltos, así como las facciones de los retratos, con unas pinceladas que uno podría pensar que se llega a esas pinceladas cuando se tiene un oficio de un montón de años, una práctica, un conocimiento, una academia, una destreza que pasa por varios años de experiencia. Bueno, lo de Sáez ahí es donde, siendo joven, uno ve el talento de Sáez, por cómo ejecuta cada uno de los personajes, por cómo resuelve el tema del fondo y la figura, por cómo con una libertad, una soltura y una expresión, una fuerza extraordinaria, mete las manchas de colores empastadas, con una soltura, una libertad tremenda, que solamente alguien que tiene talento y está liberado de academias y de apremios y de pautas y de rigideces puede lograr. Bueno, ahí está el valor, el potencial de Sáez, su libertad en la expresión, en el manejo del color, del fondo, de la imagen, todos esos elementos que lo hacen hablar con absoluta soltura, es cuando nosotros vemos que ahí, sin duda, hay un individuo que tiene un talento desprendido de lo que puede ser lo académico, y no tenemos nada contra la academia. También después podemos saltar, aparte de sus óleos y sus retratos, a apuntes que de pronto pueden ser pequeñas manchas, bosquejos, con algunas tintas, con algunos trazos muy, como es un apunte, ¿no? Y sin embargo también en esos apuntes, en esos, digamos, un querer plasmar algo, una idea para que no se le olvide, para elaborarla y trabajarla después, en esos apuntes también uno ve lo mismo que ven las pinturas: soltura, libertad, rapidez en la ejecución, claridad, firmeza. No aparece en lo de Sáez ninguna inseguridad, ni en la expresión de los personajes, ni en los colores, ni en la postura, ni en la relación de la imagen con el fondo. Entonces, redondeando, porque se nos va muy largo todo esto, lo de Sáez puede ser que empezó a muy temprana edad, que vivió 23 años, de los cuales 9, 10 trabajó, e hizo alrededor de 200 obras. En ese paquetito tan apretado de tiempo y espacio,
El legado de Sáez está rubricado por lo que les acabo de decir. Una maestría en ejecutar un trabajo que lo pone al nivel de los grandes artistas universales. Y no es mi expresión, no es mi opinión la que en este caso vale, porque Sáez está considerado uno de los grandes artistas referentes, no solamente del Uruguay, sino de América, y a nivel universal. Ya Sáez estaba planteando, antes de que viniera todo el movimiento de abstracción y una serie de cosas, ya Sáez ya estaba planteando una libertad en la resolución plástica que se empieza a ver después, más adelante. Entonces, permítaseme la expresión, este mocoso, sin academia, logra adelantarse en el tiempo y dejar en su riquísima obra artística una madurez que solamente la pueden ejecutar aquellos que están dotados de una genialidad como la que tenía Carlos Federico Sáenz, mercedario. Y este es el homenaje que le estamos debiendo a todos los mercedarios: estudiarlo, reconocerlo y conocerlo. Lo del bronce y las placas, eso es otra historia.